Muy buenos gente de YouTube. Estamos aquí en la materia de telecomunicaciones, presentando un cargador de baterías con un ING. Aquí estamos presentando un cargador de baterías de litio, de litio, de tipo 18650 y 3.7 voltios. Este cargador sería un cargador en paralelo. Este sería el diagrama del circuito. Funcionaría de la siguiente forma. Aquí tenemos la alimentación de 5 voltios. Esta va a estar con un pequeño capacitor para filtrado de ruido. Va a pasar por un LM317 que estaría en configuración de limitador de corriente a un valor de corriente que veremos a futuro. Y aquí estarían los dos cargadores de baterías. Pero para este análisis solo nos vamos a centrar en el que está aquí abajo. Aquí va a haber una señal de 5 voltios con corriente limitada. Va a pasar por esta resistencia en paralelo, de tal forma que aquí va a haber una caída de tensión. La caída de tensión que hay aquí va a ser, si se podría decir, correspondiente o estrechamente relacionado con el voltaje de la batería. Si la batería está con un voltaje de 3 voltios, en toda esta línea va a haber 3 voltios. Entonces, para proteger tanto la fuente como voltaje y corriente, se está colocando estas baterías en paralelo. El relé que está aquí va a controlar tanto el proceso de carga y descarga. Se va a medir el voltaje por uno de los pins analógicos de un microcontrolador, que en este caso estaríamos usando el Arduino, el Atmega. Una vez que alcance su valor máximo de voltaje, se va a activar el relé cortando la conexión con la batería y así protegiéndolo de sobrecargas. Lo bueno de este circuito es que es totalmente escalable. Se le puede colocar a varias celdas al mismo tiempo. Bueno, en este caso estamos usando 2 celdas. Solo habría que replicar exactamente el mismo circuito y conectarlo a la misma señal de 5 voltios, que previamente está regulada en corriente para proteger las baterías. Ahora, aparte de ser un sistema de carga de baterías, también es un sistema de gestión de descarga de baterías. ¿A qué me refiero? Que se va a descargar las baterías por igual. A pesar de estar en paralelo, va a realizar una conmutación entre las baterías. Es decir, una vez que ya esté cargadas las baterías, se van a desconectar de los relés y van a quedar las baterías, si se podría decir, flotantes, sin conexión a nada, solo a tierra, en los polos negativos. Y con este circuito que ustedes ven aquí, que está compuesto de 2 transistores PNP, se va a realizar la conmutación del lado positivo de las baterías. Lo que va a hacer esto es que, según el voltaje de la batería medido en el Arduino Nano, se va a conmutar la batería que tenga un mayor voltaje a este nodo que está aquí, que está entrando a lo que sería un step up a 5 voltios. De esta forma, ambas baterías se van a mantener en el mismo voltaje de descarga. Si una tuviera más voltaje, se va a conmutar esa batería hasta que se descargue a un valor de voltaje igual al de la otra batería. Y de esta forma estaríamos aprovechando al 100% la energía de las dos. A la salida de este regulador Step Up estaría nuestra carga como tal, y también está conectado el Arduino Nano para que este no depende de la alimentación del cargador, sino puramente de la energía de las baterías. Gracias. Uy. Bueno, vamos a pasar a explicar lo que sería el funcionamiento, o bueno, el código que va a funcionar para que en el display se pueda visualizar la lectura analógica de las baterías. En este caso, lo primero que se ha hecho es establecer las librerías que se han utilizado y se pasa a establecer las dimensiones de la pantalla. Como se está usando una pantalla OLED, es de 64 megapíxeles por 128. En el uso de la librería se establece el ancho y el alto, y luego se llama la librería de conexión y se establece el estado inicial de -1.
Aquí se establece el máximo punto de 64, que esto va a ser para limitar el espacio que va a ocupar el gráfico. Y en estos dos se establecen para la señal 1 y señal 2 los máximos puntos, que va a ser el mismo en ambos casos, ¿no? Se pasa al voice setup, donde se inicia el serial begin, que se usa para la comunicación esto en MATLAB. Se hace el display begin para iniciar lo que sería el funcionamiento de la pantalla OLED y se establece la rotación. Esto es más que todo estético para que pueda estar orientado hacia la persona que lo va a ver. Se establecen los pines que se van a utilizar, que serían 4 digitales de salida. Estos dos primero para la activación de unos relés que están en el circuito para la carga. Estos otros dos para la lectura, donde dependiendo de cuál sea mayor o menor, se van a conmutar unos transistores. Y en este caso es el analógico 3 para la detección del cargador. Se está utilizando este pin porque tiene mayor proximidad, porque la lectura que entra acá es una lectura digital. Se establece primero las lecturas iniciales, todos van a iniciar en bajo, y luego se pasa a lo que sería el Clear Display, donde bueno, ya son las configuraciones finales para que pueda funcionar la pantalla OLED. Se establece el cursor y se coloca la frase de cargador listo, ¿no? Para saber que ha inicializado correctamente. Luego se da un delay de un segundo y se inicia la gráfica de las señales. En este caso se va al void loop y se empieza con la lectura analógica para analógico 0 y analógico 1, para la batería 1 y batería 2 respectivamente. Esto se convierte al nivel de voltaje y se envía por el serial, ¿no? Para MATLAB. En este caso solo se hace el serial print. En el siguiente paso se detecta el cargador, si se está leyendo, o sea, si la lectura digital está en alto. Y dependiendo de si está en alto o en bajo, o sea, si se ha detectado en el cargador, lo que se hace es activar los relés dependiendo del nivel de voltaje que está en cada uno. En este caso, si es menor a 3.9 el nivel de voltaje y el cargador está conectado, se va a activar el relé para que las baterías puedan cargarse. En caso contrario, no. Para la comparación entre las baterías, lo que se había mencionado anteriormente, si la batería 1 tiene más voltaje a la batería 2, la batería 1 va a conmutar abajo. Esto hace que active el paso de los transistores y la otra se mantiene en alto. De la misma forma en la inversa. Y si fuera en algún caso que están ambas iguales quizás, se colocan ambos en bajo, ¿no? Para la actualización de los gráficos, aquí se delimita, ¿no? Lo que serían los espacios de 0 a 1023 a los espacios de 31 a 0 y de 63 a 32. Esto para las lecturas analógicas. Luego se pasa a graficar de 0 hasta los máximos puntos, ¿no? Las señales. Se hace lo mismo en el siguiente paso, -1, para que pueda entrar en el encuadre. Y luego se grafica la recta. Se setea el cursor, se setea el tamaño. Se imprime aquí en una frase en la batería 1, se establece el tamaño, se establece el lugar y se establece la lectura del voltaje de 0 a 5 y luego la letra V, ¿no? Para saber qué es voltaje. Se grafica una línea. Esta es la línea que va a ser tipo osciloscopio que se va a graficar en base al nivel de voltaje que va a tener la batería. Se hace lo mismo para la batería 2. Se envía todos los datos a la pantalla y se da un delay de medio segundo. Esto es más que todo para el envío de datos hacia la interfaz de MATLAB. Ya viendo por lo que sería la interfaz, esta sería la interfaz que se utilizó, en este caso la sencilla, la más básica, donde en este caso van a constar de los siguientes aspectos, ¿no? Donde se va a tener aquí un drop down, donde se tiene el puerto CAM, de tal modo de que se va a explicar en el código el funcionamiento de este, donde se desplaza y reconoce los puertos COM disponibles con conexión alguna. En este caso se haya reconocido, se puede presionar el botón conectar para que se establezca la conexión. Y este otro botón es un botón de guardado de datos, donde al presionar este botón, lo que hace es, esta interfaz de acá, bueno, en este gráfico de X y Y, se va a graficar el nivel de voltaje respecto del tiempo. Desde el momento que se ha iniciado la interfaz hasta que se presiona el de guardar, el botón de guardar datos, lo que hace es almacenar todos los datos y exportarlos en un archivo .csv.
que sería básicamente un archivo Excel, donde se va a tener la lectura de voltaje que se ha tenido en el día y la fecha bueno, en la fecha y hora, ¿no? En este caso, ya viendo lo que sería el código, el desarrollo de este mismo, lo primero que se ha hecho es en una propiedad de acceso privado se ha establecido las siguientes variables. La primera que es la de estado de conexión, esto para saber si hay conexión o no, donde se va a manejar con 0 y 1. La salida de los datos del tiempo, datos de la lectura, esto el timer para que pueda hacer lectura en tiempo real, los datos de la batería 1 y la batería 2, esto para que se puedan almacenar los datos, ¿no? En este caso se tiene ya la función del drop down, donde se verifica los puertos seriales. Se tiene las listas de puertos seriales que están en el sistema conectados y en algún caso si estuviera vacía, se manda el mensaje de que no hay puertos disponibles. En caso de que se hubiera, se grafican, ¿no? Bueno, se muestran los puertos. Para la función leer datos, que va a ser una función repetitiva, se crea la misma función, ¿no? Leer datos. En este caso se utiliza el try para que no pueda haber ninguna interrupción en el proceso y si hubiera una interrupción, se salta al catch y manda un mensaje de error, donde dice que ha habido un error de lectura. Se procede a la condición if, donde si hay una conexión, si está conectado al puerto, si se ha establecido la comunicación y hay los datos o bytes disponibles de entrada, mayores a cero, lo que se hace es obtener esos datos, se separan los datos que desde Arduino, desde la ID de Arduino, se mandan con comas, se separan por las comas y se tienen los valores, ¿no? Iguales a 2, en este caso que son las entradas, y todos los que no sean valores. En el tiempo actual, el tiempo de ahora, ¿no? Tiempo del sistema se va a tomar en este caso. Y se tienen los datos del tiempo más uno, tiempo actual, los datos de la batería, el final más uno, y se va guardando los valores uno, valores 2. Se toma el número de valores de datos del tiempo. El límite de esto va a ser de 1 a n-99. ¿Esto por qué se hace? En este caso, esto se hace para que se pueda graficar, para que la gráfica no se vaya apretando en el mismo eje XY. Se hace para que pueda recorrer cada 100 lecturas, vaya recorriendo a la última, a la última, a la última, y la gráfica vaya avanzando. Y bueno, esto ya es más estético, se grafica, ¿no? Lo que sería los títulos, rótulos, el color de la línea, en este caso es punteada azul, punteada roja, ahí sería eso, en esta parte de acá, y se limita en el eje X entre cero, perdón, en el eje Y entre 0 a 5, para que pueda graficar de 0 a 5 voltios en el eje Y. Luego se procede a lo que sería la función de inicio. Al momento de iniciarse la interfaz, lo primero que va a hacer es establecer que no hay conexión. Evidentemente lo va a colocar en 0. Se, bueno, se aplica la función update dropdown y luego se pone el testigo, que sería este de acá, que sería básicamente el LED que nos dice que se ha establecido la conexión y en color rojo, porque no hay conexión. La función se pasa a la del botón de conectar, donde aquí no se tiene el valor del puerto con dropdown. Si la conexión no se ha establecido, se cierra toda conexión anteriormente que pueda haber habido o que pueda haber interrumpido o va a interrumpir con nuestra comunicación y luego recién se procede a la conexión, la comunicación, mediante el puerto com seleccionado al baud rate de 9600, en este caso que se colocó por defecto. Los datos bits se establecen en 8, parada de bits en 1, paridad en ninguna y se abre la comunicación. Estéticamente se coloca, una vez se ha conectado, se coloca el texto del botón a desconectar. Aquí se deshabilita la posibilidad de poder desplazar o desplegar el drop down y se coloca el botón, bueno, el LED a color verde. Para la lectura de datos se tiene lo siguiente. Se ejecuta el timer en tiempo real y luego se pasa a lo que sería el inicio de los datos, ¿no? La lectura en tiempo real y se va almacenando en los datos de lectura. Sería básicamente una matriz. En caso no hubiera funcionado esto, envía una alerta de que ha habido un error al conectar. Para desconectar se hace lo siguiente, se cierra la comunicación, se borra cualquier dato, se limpia todos los datos
Se coloca esto y estéticamente la palabra conectar en el botón, se vuelve a habilitar el drop down, el botón pasa a estar rojo y se establece el estado de conexión en cero. Y para detener los datos de lecturas, esto sí ha habido algún, se podría decir, alguna conexión, o bueno, se está comunicando los datos, se paran los mismos, se detiene y se borra el timer del mismo. En caso no se hubiera podido hacer esto, se envía el mensaje de no se conectó, desconectó correctamente. Para lo siguiente es el UI Close Request, UI Figure Close Request, donde esto ya son las funciones para el cerrado, ¿no? de la interfaz, donde aquí se tiene lo siguiente, ¿no? Lo mismo que se había dicho anteriormente. Si se cierra la interfaz con una conexión abierta, se cierran los datos, se borran los datos, se borra tal, y bueno, se va a cerrar todo, se podría decir. Y eso sería todo. Esto es por la parte del guardar botón, donde en este caso se tienen los valores, ¿no? Del mínimo de la matriz de datos de tiempo, matriz de datos de batería, matriz de datos de batería 2. Luego se hace una tabla con los mismos, con los títulos de tiempo, batería 1, batería 2. Se establece la ruta del archivo en el que se va a guardar con la extensión .csv. En caso se pusiera a cancelar, que sería esta parte de acá, se regresa a donde se estaba. Aquí se pone el nombre completo, ¿no? Donde va a estar el nombre del archivo y su ruta. Se escribe los delimitadores con los que está trabajando el Excel, que en este caso se va a usar punto y coma. Y esto nos va a enviar un mensaje. Si se ha guardado correctamente, nos dice que los datos han sido guardados en la ruta tantos, bueno, en la carpeta tantos, que ha sido un guardado exitoso. Bueno, hemos creado lo que es una plataforma en App Designer, más que nada para graficar lo que es el voltaje, cómo se relaciona. Las mismas gráficas se pueden ver lo que es en la pantalla y a la vez está conectado lo que es a través de un puerto serial, en este caso de la computadora que sería con 3, que a la vez este está conectado con lo que es con el Arduino. Este LED de acá es el LED de conexión para verificar que esté conectado y una vez que ponemos conectar tendría que empezar a graficar. Está cargando. Ahí se ven lo que son las gráficas. Ahí va a ir recopilando lo que son datos, que posteriormente si nosotros ponemos en guardar datos, se va a gestionar lo que es un Excel y en el Excel podemos ir a ver cómo efectivamente es un monitoreo de carga y descarga. Aquí también aparecen lo que son las gráficas, en esta parte de acá. Entonces aquí ponemos lo que es para guardar datos. Le podemos poner el nombre que nosotros queramos y posteriormente abrimos el archivo. Y en esta parte de acá ya se van a ir gestionando lo que es los datos de la batería 1 y de la batería 2.